En Gran Reserva de Radio 13C, descorchamos el vino de la semana. Muy bien, y como les contaba al principio, ya estamos con nuestra invitada de hoy, estelar, Nadia Parra, que es sommelier e historiadora del arte. Tiene un trabajo interesante en la difusión del vino de pequeñas producciones sostenibles y a escala humana, como ella lo define. Es creadora de la primera guía de vinos de nicho Pro Chile, fundadora también de la Asociación de Mujeres del Vino de Chile, cuya sigla es MUV, y fundadora también del Wine Rebels Bar, que es un pop-up de vinos independientes por copa. Tanta cosa que hace Nadia Parra. Gracias por estar acá en Gran Reserva. Se mueve el vino. Se mueve. Ahora, ¿cómo se mezcla la pega de una sommelier como tú, historiadora del arte? ¿Se juntan en algún momento o fueron cosas que se juntaron después? Yo creo que todo está unido de alguna forma, pero mi motivación nace también desde la visión que hay desde el patrimonio y la cultura. Tenía como la sensación cuando me acerco al mundo del vino de que no había una aproximación desde la perspectiva del patrimonio, como que estaba como esta industria separada de lo que era cultura y patrimonio de alguna manera. No sé cómo expresarlo bien, pero decía, ¿cómo esto no está más impregnado? De la misma forma en que también sigo sosteniendo que está un poco desvinculado también del mundo de la gastronomía. Yo no lo logro disociar de alguna manera. Para mí, el vino es patrimonio y también es gastronomía, es un alimento. Por supuesto. Ahora, interesante lo que dices del mundo del arte, porque me imagino que tu llegada a esta reflexión de las cepas patrimoniales y la historia es una cosa tuya, más que se enseñe en algún ramo de alguna universidad, ¿no? Exactamente. De alguna manera, cuando me acerco al mundo del vino con esta mirada respecto del patrimonio, me di cuenta que había una gran industria que dominaba la mayoría de lo que consumimos. Es decir, uno va al supermercado y se encuentra con 3, 4 grandes viñas, claro, abordando llevando 2 cepas. Y cuando uno se acerca mucho más, hay un patrimonio gigantesco. Hay cepas centenarias, bicentenarias, cepas que nunca había escuchado nombrar. Y dije, bueno, acá hay que empezar a investigar, hay que empezar a visibilizar. Ahora, el arte también tiene que ver con el vino. La artesanía del vino es muy bonita y patrimonialmente también. O sea, si uno empieza a investigar la historia de Chile y su vinificación, también se encuentra con muchas historias preciosas. Exactamente. Cuando uno empieza a adentrarse, sobre todo en los vinos y las cepas patrimoniales, uno descubre que hay un saber hacer que es transmitido de generación en generación. Y a veces hay productores que van de 5ª, 6ª, 7ª generación y van transmitiendo un saber hacer y que va más allá del vino en sí, va con una tradición familiar, va con una situación del lugar donde se encuentran, y estos vinos representan el lugar de donde provienen. Entonces también pasó que mucho tiempo consumíamos vino como vino disociado de los territorios. Y no contábamos la historia de las personas que hay detrás y que reflejan un lugar porque ellos han hecho eso con lo que tienen a mano y lo consumen y lo maridan con lo que también está y durante gran parte de su vida y generaciones. Exacto. Como tú decías anteriores. Ahora, hablamos de cepa patrimonial, pero expliquemos bien qué es una cepa patrimonial. Mira, como muchas cosas, no está como definido como por libro, pero sí lo podemos definir por algunos decretos, etcétera, cosas más técnicas, como las cepas que se disocian de las cepas clásicas, que llegaron antes del Cabernet Sauvignon, del Merlot, del Carmener, exactamente, y que se hacían justamente hace 200, 300 años atrás. Esto se inicia con la llegada de la cepa país en el siglo XVI, con los jesuitas. Claro, con los españoles. Y que trajeron la cepa país para ver si de alguna manera se reproducía y para hacer los vinos de misa. Y luego de eso un montón de otras cepas que son como el semillón, torontel, que hoy día para nosotros son plenamente desconocidas y que fueron la mayor parte de la producción durante mucho tiempo. De hecho, el semillón fue una de las cepas blancas que dominaba todo el consumo de cepas blancas en Chile, y hoy día no lo conocemos prácticamente porque luego llegan las cepas continentales
y desplazan a estas cepas patrimoniales y ahora conocemos el Sauvignon Blanc, el Chardonnay, el Cabernet Sauvignon, pero no conocemos toda nuestra historia anterior, digamos. Y cuando hablamos de la uva país, y la que trajeron los jesuitas, como tú dices, para hacer vino de misa y también para marear sus comidas, porque ellos venían también con una cultura gastronómica mucho mayor de la que había aquí en Chile por aquellos años. ¿Qué más llegó? ¿Cariñán llegó? No, el Cariñán, el Sansó llega después. Con una suerte de política de colaboración tras algunos terremotos que hubieron en ¿Colaboración Chile. de otros países? De otros países, sí, Francia netamente. Ya. Pero anterior a eso, claro, había llegado ya el país, ya el semillón, etcétera. Esas son consideradas minoritarias y se ponen un poco dentro del alero de lo que es más desconocido, pero claro, estrictamente... Entonces patrimonial sería el país... País, Torontel, Semillón. Semillón, perfecto. Y bueno, el país también tenía un nombre, el Listán Prieto, ¿no? No, el Listán Prieto es el país. Claro, sí, el país. Claro, sí, que tenía ¿llegó como país en su momento? ¿O se llamaba país? ¿O llegó como...? Es el nombre que se le da, pero tiene distintos nombres en distintos lugares del mundo. En Perú es negra criolla, en Argentina también. ¿Y el país originariamente es de dónde? Se supone, porque... estrictamente todavía no conocemos el origen del vino. Se supone que puede ser del Medio Oriente, pero se dice que la cepa país podría provenir de las Islas Canarias. Perfecto. Exacto. Pues ahí empieza el viaje hasta acá, llega, se instala en Chile. Me imagino que se usó para lo que se tenía que usar, ¿no? Para hacer vino de misa. ¿Se planta mucho país o fue una cosa que fue creciendo con el tiempo? La verdad es que ellos no sabían la adaptación que iba a tener. La verdad es que al principio las barricas se supone que venían en los barcos y se evaporaban en el camino. Mira, entonces, mucho calor. Exacto. Como llegaban las barricas vacías, tenían que resolver de alguna manera eso, tener para cumplir con todos los ritos de la misa el vino. Y intentaron con esquejes, de país, porque es una de las cepas que más es más fuerte, digamos. Más resistente. Más resistente. Entonces probaron, y prolificó rápidamente. Recordemos que tenemos un país con una condición natural y climática, sí, exacto, que es un paraíso para la agricultura. Entonces se dieron cuenta que se adaptó muy bien y ahí prolificó rápidamente, pero quienes ayudaban a estos conventos y a estas iglesias, de alguna manera eran los campesinos, que eran la fuerza de trabajo. Los campesinos se fueron llevando su planta para su casa y empezaron a hacer el vino para su casa también. Estamos hablando con Nadia Parra, que es sommelier e historiadora del arte, sobre la historia de las cepas patrimoniales aquí en Gran Reserva. Vamos a seguir conversando, por supuesto. En Gran Reserva de Radio 13C, descorchamos el vino de la semana. El vino de la semana esta vez es una historia que tiene que ver con las cepas patrimoniales. Estamos con Nadia Parra, que es sommelier e historiadora. Y me contaba recién que estaba el país que se empieza a plantar de manera casi familiarmente, ¿no? Para que cada persona que pueda hacer su propio vino. Cuéntame, ¿cómo se hacía el vino por aquellos días? ¿Cómo se vinificaba? ¿Cómo era el proceso? El proceso, era muy artesanal, de lo que hay registrado en los libros, porque hay muy poca documentación, pero de lo que se registra, claro, era muy, muy artesanal. Se hacía en general con zaranda, que son para que entienda la gente, también son los coligües, y que de alguna manera se frota el racimo y va cayendo, se separa el jugo de la piel de la uva y luego se guardaba en vasijas de greda, que eso es como lo más común. También podían ser cueros de vaca, etcétera, distintas formas de contenerlo, donde fermentaba naturalmente, la mínima intervención, digamos, no se le echaba nada para fermentar, era una fermentación espontánea. Exacto, fermentación espontánea y de todo lo que es como lo que entendemos hoy en día por un vino natural, que es como levadura nativa,
que muchas veces la piel protege al mosto para que fermente sin ninguna contaminación, etcétera, y luego se dejaba un tiempo y se iba probando hasta que se consideraba. Hasta que lo consideraban bueno para tomar. Ahora, Nadia, y respecto de cómo fue evolucionando de esta forma de fregar así la uva en una especie como de artesa, así como podría llamarse, ¿en qué momento se empieza a pisar la uva? La tecnología, supuestamente, o sea, no, la uva siempre se ha pisado. Ya. La uva siempre se ha pisado. Yo hablo acá de la zaranda, de los registros, cómo se hacía un vino ya un poco más elaborado. Perfecto, siempre ya, se ha pisado. Pero siempre fue Pero así la pisado. introducción de la tecnología acá es en los años 80 en Chile. 80. Es 80 en Chile donde se introduce la tecnología. Quizás un poquitito antes, pero del registro como histórico, donde hay una gran introducción de la tecnología, es muy posterior, digamos. Pero estamos hablando de tecnología, ¿de qué sentido? Grande, Como la gran escala. Pero claro, grandes contenedores, Exacto. agregarle, qué sé yo, estas bacterias La que se le maquinaria, ponen, claro, ya. más industrial, sí. Ahora, las cantidades inicialmente eran muy bajas, ¿no? De los primeros vinos chilenos, estamos hablando de, no sé si hay conteo de cantidad de litros, pero era producción más bien casera. Sí, claro, habían unas grandes bodegas, 2, 3, 4, que son algunas de las que conocemos hoy en día también como las más antiguas, pero claro, la producción de campesina era solamente un consumo local, restringido a la familia, amigos, etcétera. Sino después estaban las grandes haciendas. ¿Y qué pasa con la uva país una vez que se empieza a llegar la tecnología, como tú dices, los 80, los 90? ¿Hubo un tiempo que, entre comillas, desaparece como de la conversación? La uva país siempre ha estado, lo que pasa es que de alguna manera se invisibiliza con la llegada de las tendencias como de europeas. O sea, cuando de alguna manera se pone de moda las cepas continentales y los vinos bordoleses, claro, que son el Cabernet Sauvignon, el Merlot, el Carmener, se invisibiliza, pero la cepa país siempre se siguió usando para rellenar. O sea, es una uva prolífica y de volumen, siempre se ha estado usando en un porcentaje. Recordemos que la denominación, la ley exige declarar el 85% del total, entonces siempre se ha usado. Entonces nunca ha habido como un arranque total, pero sí hubo como simbólicamente como una denostación de esta cepa, porque como fue muy, muy usada y muy consumida de forma campesina, se tenía un estigma de ser una uva de menor calidad. Claro. Entonces quedó como con esa estigma un poco. Pero hoy en día, y lo que también estamos viendo ahí frente a ti, son país que han vivido ya de la experiencia centenaria y que están llegando a otro nivel, digamos, para demostrar que sí tiene Vamos a hablar, potencial. por supuesto, de cómo el país también revitalizó su imagen y su nombre, pero quería preguntarte, ¿por qué se puso tan de moda las cepas bordolesas? ¿Qué pasó en el camino que aparecieron como grandes señores el Cabernet, el Merlot y todos los demás? Bueno, ya ahí entramos a jugar en aspectos más sociológicos un poco, que era como esta mirada eurocentrista y de copiar todo lo que de alguna manera hacía Europa. Entonces cuando llegaban los aristócratas, mandaban a estudiar a sus hijos afuera a Europa, ellos llegaban con conocimiento y llegaban con la idea del vino francés, digamos, bordolés, digamos, claro, así. Entonces llegaban con esta idea que ese era el vino que había que beber, digamos. Como aspiracional la cosa. ¿Ah? Hay algo de eso y de no mirar nuestra propia cultura, pero yo creo que ahora hay mucho avance, hay una revalorización del país, del semillón, del Sansó, del Cariñán, y yo creo que estamos aprendiéndolo a beber también. Cuando yo era chico, me acuerdo que, claro, todavía el tema del vino era muy binario, era blanco tinto y una o dos marcas con suerte, pero que existían esos vinos a granel, esos vinos en chuica y todo eso, y eso debe haber sido país, debe haber sido como exactamente mismo, blanco y tinto. Todos hemos bebido y no hemos de alguna manera
emborrachado alguna vez con país sin saberlo quizás, pero había mucho vino de lo que había en garrafa en esa época. Claro. Era, Garrafa de 5 litros era la Claro, garrafa, y me imagino que todavía deberán existir ahí sí, en algunos negocios más campesinos, supuesto. etcétera, pero claro, uno en no los ve. Itata hay muchos productores que todavía hacen garrafa. Sí. Yo una vez probé una garrafa de Sansó extraordinaria. Sí, son Muy rica, a una temperatura bajita y todo bien. Seguimos hablando aquí en Gran Reserva, estamos con Nadia Parra, que es sommelier historiadora del arte. Nadia, bueno, yo creo que por tu nombre no podría haberte dedicado a otra cosa, ¿no? Hay gente que me pregunta si yo me puse... Como un seudónimo. Claro. Pero es que no te tocaba otra, pues tenías que dedicarte al vino, si apellido Parra. El destino. ¿Cómo el llegaste destino. tú al vino? Porque, ¿qué empezaste primero, la historia? Historia del arte, sí. La verdad es que yo estudiaba en Francia. Ya. Y como un poco una choreza de todos los estudiantes era partir a hacer las vendimias el verano. Entonces, como para ganar lucas. Claro, pero también era como divertido porque teníais vino gratis, trabajo y te quedabas ahí a alojar en la viña. Entonces nos pasaban a una granja y había que arreglársela. Así es que era también un poco un juego. Era muy rudo porque las parras, por lo menos donde yo hice en Loire, en esa época son muy bajitas, muy pegadas al suelo. Claro. Entonces era un trabajo muy rudo, pero ahí me di cuenta, dije, esto es un mundo paralelo. Claro, y ahí te tocó hacer cosecha, vendimia. Sí, vendimia, aprender del vino. ¿Hacer vino también te tocó? No, solo no soy enóloga. Y en esa época fui como estudiante de historia del arte, entonces hacíamos la vendimia, solamente cortábamos las uvas y bueno, aprendíamos de todo el proceso. Pero también había como entre los jóvenes, había toda una conversación respecto del vino, de qué vino, y se conversaba y no, yo vivo en esta zona y se produce tal vino, qué vamos a comer hoy día para saber qué vino sacamos, como dije, no, esto es todo otro mundo. Otro mundo y sigue, ¿eh? Yo estuve hace poquito en París y también en un viaje a Bordeaux. Y la juventud, los cabros que están en los restaurantes, los que te ofrecen, saben mucho de lo que están ofreciendo, es parte de la cultura. Se han apropiado de su cultura del vino muy fuertemente. Total. Yo creo que los jóvenes hoy en día están muy interesados. Yo creo que es un poco un mito esto de que no beben las próximas generaciones. Yo creo que están aprendiendo a beber mejor. Sí, beber mejor. Tal cual. Menos pero mejor. Exacto. Y también me pasó, fui a dar una masterclass a Borgoña, a la Borgoña francesa de vinos, de pequeños productores de vino chileno. Y la gente al final de la clase se me acercó, me decía, yo me inscribí en esta clase pensando que solo iba a hablar de Carmenère y de Cabernet Sauvignon y me encontré con una riqueza infinita. Y llevé Semillón, llevé País, llevé Sansó, Cariñán, de estos mismos vinos que tienen acá. Y aún con todo lo que saben, no están completamente compenetrados de la diversidad que tiene Chile, y me impresionó, y por eso también es una de mis misiones difundir todo lo que hay acá. Lo que se lleva, lo que se habla, son las tendencias a la copa en Gran Reserva de Radio 13C. Ya estamos de regreso en Gran Reserva en esta jornada de jueves. Si usted lo escucha esto en estreno o el sábado, porque también nos repetimos a la misma hora, 20 horas. Hoy tenemos una conversación muy interesante que mezcla algo de historia con los placeres del vino junto a Nadia Parra, que es sommelier e historiadora del arte. Nadia, yo te preguntaba respecto de cómo empieza la cepa bordolesa a crecer, cómo desaparece, entre comillas, el país, la cepa patrimonial, pero en qué momento vuelve a surgir. ¿Quién o quiénes son los responsables de rescatar el país, de darle el estatus que ahora tiene, que es una cepa patrimonial, que tiene muy buena factura con algunas viñas y algunos enólogos que han puesto ahí su talento para levantarla, ¿no? Como una cepa también tradicional chilena? Paradójicamente, y esto muy sorprendente, fue un francés. Un bordolés. Un francés que se llama Louis-Antoine Lut, ¿no? Es de la Borgoña. La Borgoña. Que llegó acá tenía un proyecto personal, si bien entiendo era gastronómico, y él quería encontrar vinos para su proyecto gastronómico, y encontró todos estos vinos potentes, de mucha madera, de 14 grados de alcohol, etcétera, pero necesitaba otro tipo de vinos. Entonces empezó a buscar llegando a Itata.
Y ahí se encuentra con El país. el país. Y ahí, bueno, se vuelve loco un poco y empieza a comprar uva, a vinificar y si bien entiendo, lo lleva ya a la Borgoña y lo hace probar a algunos viñateros de allá, importantes, y o sea, que le preguntan qué es eso. No, esto no puede ser de Chile. Y bueno, y ahí empieza como todo un movimiento a crearse. Pero en paralelo también los momentos históricos son así, hay una conjunción de elementos. O sea, cuando empieza Louis-Antoine Lut a relevar este tema del país, comienza también el tema de Chancho del Lenguado, la feria de vinos. La feria de vinos naturales. Entonces se creó como todo un espacio propicio también. Paralelo se estaba formando, no olvidemos que se estaba formando Vigno también. Y en paralelo también hace más de 10 años se estaba creando Movi. Entonces también yo creo que hubo una conjunción, un movimiento que empezó a mostrar que Chile tenía una diversidad productiva gigantesca y que más era allá de lo tradicional, digamos, o de lo conocido. Hablabas de Movi, que es el movimiento de viñateros independientes que también se mueven en torno a estas cepas no tradicionales, por así llamar, y hablaste de Vigno, que ahí tienes una botella de Vigno delante tuyo. Cuéntanos, para quienes no saben, qué es Vigno y cómo nace esto. Vigno nace ya hace 13 años, hace más de 10 años ellos se conforman como una agrupación de viñateros de Cariñán. Recordemos, el Cariñán, al igual que el país, era una cepa que no era tomada en cuenta, que no se conocía, tiene una elevada acidez, etcétera, y que la gente no lo valoraba. De alguna manera, en el Maule, de donde proviene como la apelación Vigno, hay muy buenos Cariñán. Ajá. Y es un lugar muy propicio para que se dé bien el Cariñán. Recordemos que el Maule es secano, o sea, son espacios de plantación sin riego. Claro, solo la lluvia, solo por la lluvia. El rocío, la garúa. Exacto, claro, por denominación. Y el Cariñán se da muy bien en esos lugares. Recordemos también que Cariñán es una cepa también que es muy plantada en el Mediterráneo. Sí. Entonces, se da muy bien y ellos dijeron, acá tenemos este potencial, se estaba arrancando, estaba bien denostada comercialmente y se autoimpusieron una normativa técnica a la usanza como de una denominación de origen europea. Uh-huh. Es decir, que fuera de calidad. Y eso significaba establecer una serie de reglas, que era la parra tenía que ser más antigua de 35 años, guardar por lo menos mínimo 2 años embotellado antes de que salga a la venta, una serie que determinaban la calidad. Bueno, así es que 13 años más tarde es una cepa muy consumida y que ha logrado, recordemos que Chile está en los mercados internacionales de unos $25 por caja de 9 litros y que el Cariñán, luego de esta denominación durante 13 años de relevar el nombre y asociado a una normativa a un territorio, está entre los 60 claro. más de $100 por caja. Subió la valoración del vino chileno, que siempre tiene ese problema, ¿no? Que el vino chileno afuera es visto como bueno, bonito y barato. Exactamente. Pero claro, con esto... Ahora, para quien no entiende de repente que va a un supermercado, por ejemplo, y que se encuentra con varios viños de diferentes bodegas, dice, pero ¿cómo es esto? Si este era un viño de esta marca, no. Viño es el concepto que aúna a una serie de viñas que hacen, bajo las condiciones que tú dices, el Cariñán de la zona del Maule. Exactamente, porque hay viño, puede ser de 17, creo que ya están, 17 productores distintos de distintas viñas, pero viño es la apelación común que tienen, o una marca colectiva también puede llamarse. Marca colectiva. Uh-huh. Ahora, ahí hay grandes viñas que hacen viño y pequeños productores que también tienen viño. Claro, una marca colectiva transversal. Así que le ha ido siempre bien, cuando cumplan con la por supuesto, con las condiciones para entrar dentro de ese club exclusivo del Cariñán. Y hay un comité técnico que los prueba, etcétera. Tiene toda una serie los va de certificando, protocolos. Claro. Exacto. Ahora, te quería preguntar por el país. Aquí tienes una botella de país que es preciosa, Águila
Itata, que es de la enóloga Ana María Cumcille, que ella también ha trabajado harto con cepas patrimoniales. Exacto. Y claro, esto es un país de alta gama. Exacto, sí. Yo creo que para mí ese vino representa toda la versatilidad que puede demostrar el país. La gran calidad que puede alcanzar. Una cepa que se veía como una cepa de baja calidad y de baja gama. O sea, la versatilidad que puede tener es impresionante. Y tiene que ver con un poco con este relato que tiene también, quizás me voy para otro lado, pero que tiene la introducción de cepas italianas, que lo que dice Andrés Sánchez con esta introducción, dice, nosotros tenemos uno de los 5 climas mediterráneos del mundo y estamos interpretando nuestro país a través del vino con 3 cepas continentales. Claro. Entonces, creo que al poner atención a este tipo de cepas que provienen desde lugares que poseen un clima más parecido al nuestro, etcétera, yo creo que podemos demostrar también nuestra calidad, nuestra diversidad, etcétera. Ahora, lo interesante de esta botella en particular, de este Águila Itata de Ana María Cumcille, que también en la etiqueta, cosas que no he visto en otros vinos, o al menos no me he fijado en los de otros países, que lleva también el nombre del viticultor, la persona que cría la uva, la que la planta, la que la cuida, etcétera, para dar origen a este vino. Y esto también es una demostración de que están valorando no solamente al viticultor, sino que también la zona, ¿no? Y el trabajo de la gente que no se ve, que siempre el enólogo el que aparece o la marca, pero el que está ahí con la tierra día y noche, es finalmente la persona que se lleva también gran parte de la pega. Exactamente, el valor agregado, lo que estábamos hablando recién, de la poca valoración que hay del vino chileno, justamente es porque se disoció de justamente eso, de su historia, de su territorio y de las personas que lo hacen. Cuando Ana María llega al valle, se enamora de Itata y dice, acá hay un potencial enorme. Y se enamora también de las personas que están haciendo viticultura hace cientos de años. De hecho, ese país, Águila, son de parras que tienen 200 años. Entonces, de alguna manera para ella era como muy egoísta de relevar solo su nombre y no al de viticultor que lleva trabajando las plantas a través de generación en generación muchos años. Este país, Nadia, tú como sommelier, ¿cómo lo defines? Bueno, primero que nada es un país que ella siempre quiere resguardar el lugar y las características de la cepa. Ella no quiere abandonar eso. Uh-huh. Ella también dice que el vino se hace solo. Yo digo, bueno, hay algo ahí humano también, pero dice que hay que dejar hablar la uva. Entonces trata de intervenirlo poco, no trata de maquillarlo o de hacer algo que no parezca país. Ella quiere que parezca país. Y tiene un tanino muy, muy trabajado, muy elegante en ese sentido, pero también guarda características de la cepa. Es muy fresco y tiene una acidez bien interesante también. Ahora, cuando tú dices no maquillar, es decir, no lo sé, poca madera. Poca madera, casi nunca madera. O sea, sí, tiene guarda en greda. Uh-huh. Y también en barricas, pero segundo, tercer, cuarto uso, que es solo de alguna manera un almacenaje, no quiere que interfiera la madera en el vino. Y estamos hablando del Valle del Itata, que geográficamente ubican, ¿dónde está concretamente? Itata está interior, uno llega a Chillán, uh-huh. hacia el interior. Hacia la costa. Hacia la costa. Hacia la costa. Pero ahí es muy complejo el valle porque geográficamente tiene altos, bajos, claro. O sea, hay microvalles después al interior que tienen distintas características. Antes una zona bien lluviosa, yo creo que ya no pasa tanto, ¿no? Sigue siendo lluvioso y de mucho calor en verano, sí. Lluvioso en invierno, pero claro, en general yo creo que cada vez llueve menos y de hecho ya estamos plantando cepa. Claro, en Chiloé ya vamos. Sí, exacto. Seguimos hablando con Nadia Parra, nuestra invitada de hoy, sommelier e historiadora del arte. Vamos a seguir conversando, interesante, sobre la historia de estas cepas patrimoniales. Antes de seguir te quiero contar que el consumo de alcohol de menores
de 18 años se encuentra prohibido. Vamos. Un concepto, una definición. Son las letras del vino en Gran Reserva de Radio 13C. Seguimos conversando con Nadia Parra, muy interesante la conversa, se nos dio casi el programa completo y yo te tengo que preguntar también de otras cosas, porque Nadia, aparte de toda esta investigación patrimonial, también hiciste una guía de vinos de nicho, que son, me imagino, estos vinos y muchos otros más, pero también la Asociación de Mujeres del Vino de Chile. Cuéntame, Exacto. ¿cómo fue esa idea? Porque te refieres a mujeres que trabajan en el vino, mujeres que les gusta el vino o todas las anteriores. Todas las anteriores. Bueno, en este andar en el vino, uno de los primeros diagnósticos que veo, que justamente por eso traje intencionadamente una mujer productora, me doy cuenta que el trabajo de la mujer, hay muchas enólogas mujeres y Sí, pues, está hay lleno. muy pocas mujeres conocidas. O sea, sabemos nombrar mucho más fácilmente enólogos hombres Claro, que mujeres. claro. Entonces, sostenía que había un poco de invisibilización el aporte de la mujer en el sector. Y junto a otras colegas les propongo esta idea de, oye, deberíamos armar una asociación de mujeres del vino, pero que fuera transversal, porque encontraba que era como súper segmentado, que hay asociación de sommelier, asociación de enólogos, pero la industria del vino es una de las cadenas más largas Claro. productiva y que involucra muchos tipos de trabajadores. Entonces, la idea es que fuera transversal, de profesionales del vino, pero de manera transversal. Entonces, cuando convocamos al principio éramos 7, luego éramos 15, después fuimos 32, etcétera. Fuimos creciendo y fuimos estableciendo como también estas reglas de que tenían que ser mujeres profesionales del vino en actividad en el rubro y para establecer como una plataforma Ujú. de mujeres profesionales para apoyarnos, pero también para comenzar a visibilizar su trabajo. Hoy en día somos más de 200 mujeres asociadas en la misma comunidad del vino, y al año que nos creamos también nos hicimos parte de una alianza estratégica con 11 asociaciones de mujeres del vino del mundo. Nos convocaron las mujeres del vino italianas al año que nos conformamos, en el 2019, y nos dijeron, vengan, vamos a hacer una asociación que una a todas las asociaciones de mujeres del vino del mundo. Así es que formamos parte, al año de haber sido creadas, de esa gran red en que tenemos objetivos comunes, en que teníamos también problemáticas conjuntas que compartir como mujeres. Ahora, Nadia, ¿cuáles son las funciones? ¿Qué es lo que hacen? ¿De qué discuten? ¿Cómo se visibilizan también? Bueno, nosotros estuvimos en un directorio 4 años, hubo elecciones ahora y hay un nuevo directorio, pero seguimos compartiendo la misma misión, visión, etcétera. Yo creo que hubo una primera fase que era como de construcción un poco interna, de cómo articularnos, de cómo funcionar, y que ahora ya la asociación pasó a una fase de visibilizar y armar mucho más, construir alianzas también, e instancias formativas, e instancias obviamente de visibilización. Pero la idea es apoyarnos, generar comunidad, también generar instancias educativas, formativas para las mujeres profesionales, y también visibilizar obviamente el trabajo, haciendo alianzas. Por ejemplo, este año el nuevo directorio hizo alianzas con el mundo del vino, en que hubo como una góndola especial Sí, me acuerdo. con mujeres del vino que forman parte de la asociación, y eso justamente es visibilizar el trabajo concretamente. Claro, y ahí estaba la enóloga, me acuerdo, presentando el Exacto. vino toda la semana, o no sé si era una vez a la semana o más días. Exactamente. Entonces son instancias que permiten visibilizar el trabajo de la mujer. Ahora, la gente que nos está escuchando, viéndonos por YouTube y ve estas botellas, dice, bueno, ¿dónde las compro estas botellas? ¿Dónde las encuentro? ¿Cómo sé cuál comprar? ¿Cuál es mejor? Etcétera. Y bueno, y ahí está tu guía de vino de nicho, que es una guía impresa que salió, me decías, el 2022, antes de partir. 2022, sí. Y quedan pocos ejemplares, me decías, pero ¿estás con planes de poder hacer otro o ya se acabaron todos? No, ya se agotó esa guía, y yo creo que es momento también de renovarla.
Y claro, la idea es hacer la segunda versión de la guía de vinos de nicho. ¿Y eran Pronto. solo vinos de esto, de patrimoniales, cepas más De pequeñas conocidas, producciones, pequeña escala producción? humana, o por lo menos yo, como traté de decir nicho, traté de englobar pequeñas producciones, vinos de autor, orgánico, biodinámico, natural, que tuvieran ciertas características de escala humana, digamos. Eso. Perfecto, no las grandes cantidades que son las grandes viñas que conocemos, que ya son... O si de alguna manera había una un poco más grande que quería participar, tenía que tener esta característica Que biodinámica. tenga algún producto que se eh, asemejara Claro, a una cosa más boutique de claro, este que tipo. fuera sostenible de alguna manera. Nadia, ¿dónde tú recomiendas ir a buscar estos vinos? ¿En qué comercio, en qué lugar donde poder empezar ahí a buscar qué cosa nueva puedo encontrar? Mire, siempre ellos trabajan vendiendo directamente. Todas Si las uno viñas, quiere, claro. todo, si uno escribe a Ana María, etcétera, directamente a Carter Morenhauer o a Viña Gilmore, van a vender directamente. Eso se hace, Tienda habitual. online, sí, Y si no, ahí está la tienda de vino, ¿se puede decir? por supuesto. La tienda del vino El Baco, que tiene Claro. vinos muy interesantes. Yo creo que tiene estos mismos vinos. Está la tienda del vino del barrio Las Tarrias, Santiago Wine Club. Ya. Y yo creo que también en el barrio Italia está la bodega de vinos Italia del barrio Italia. Sí. Bueno, eso ahí. Es un lugar donde además Bodega del profesionales vino que están ahí te pueden guiar a Exactamente. encontrar alguna de estas botellas. Sí. Se nos va el tiempo, pero Nadia, 2 recomendaciones imperdibles para quien nos está escuchando. ¿Qué vino a comprar? Y empezar a reflexionar todo lo que tú has dicho respecto de la historia del país, la historia de Viño y todo eso. Bueno, está además obviamente decir que consuman vinos de pequeño productor a escala humana, que no necesariamente son vinos artesanales o de alguna manera que no van a tener una gran calidad. Así es que no nos olvidemos que estos vinos son a escala humana, que tienen una gran calidad y que van a representar una diversidad gigantesca. Yo creo que estos tres, Ana María Cumcille, Carter Morenhauer o como la cepa italiana de la Viña Gilmore, yo creo que son 3 productos que hay que realmente conocer si uno quiere adentrarse en el mundo más de conocedor del vino. El vermentino ahí está. Claro, yo que- había traído el vermentino, pero son 7 etiquetas de cepa italiana. Muy perfecto, interesante. ya. ¿Y este tú recomiendas más? No, traje el vermentino porque acaba de ganar una medalla en un Ya. concurso de vermentino en Italia. Ya. Mismo. El vino chileno ganó en Italia una cepa italiana. Ya sé. Exactamente. No hay mucho más que agregar ahí, ¿no? ¿Cierto, Nadia? Muchas gracias por estar acá. Como siempre, un gusto conversar contigo. Nosotros nos vamos. Les recordamos que el consumo nocivo de alcohol daña tu salud. Nadia, muchas gracias. Que tengas Gracias a ustedes. una muy buena pega con esta Asociación de Mujeres del Vino, con la próxima guía de nichos si es que hay. Y felicitaciones por todo este trabajo de rescate histórico patrimonial que es muy interesante. Nos Muchas vamos gracias por la escuchando algo de invitación. música y nos encontramos la próxima semana aquí en Radio 13C. Esto fue Gran Reserva.